Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, buenas tardes. Ah, bien, bien. Buenas tardes. Les voy a pedir si pueden prender las cámaras. Gracias, Federico, bien. Bien, voy viendo bien, en realidad leyendo los mensajes, pero me gustaría si pueden, ahí está, alguno ir prendiendo las cámaras para hacerlo un poquito más humano esto. Gracias, Cristian. De nada. Bueno, el resto no sé si me está oyendo. Sí, sí. Bien. ¿Podrán prender las cámaras? Yo estoy con la cámara prendida. Buenas tardes. Ah, por ahí tengo algún problema yo. Hola, buenas tardes. De tecnología, no. Ah. ¿Ustedes las tienen prendidas las cámaras? Yo el único que veo con cámara es a Cristian Valenti. Sí, yo desde Yo lo que veo a ingresé. Cristian. No sé. Yo también tengo la cámara prendida. Ah, bien. Bueno, ahora sí estoy viendo Jessica. No sé si yo ya usé este sistema, pero tampoco se ve en la totalidad de las... Okay. Ahora sí, bien. Ahora está un poco mejor. Bien. Ustedes me ven bien ahí, sí. Bien. Bueno, me presento, vamos a empezar. Yo soy Pablo Cabral, voy a estar a cargo de esta materia. La idea es que tengamos 4 clases todos los lunes de 17 a 19 y que podamos, en lo posible, tener algún tipo de intercambio. La idea es esa. Yo veo que acá hay 30... ¿Me escuchan? Enzo, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Les decía que la idea mía es que podamos tener algún nivel de intercambio. Normalmente no lo hay esa posibilidad porque había clases con más de 100 personas, con lo cual se hace muy difícil. Pero bueno, acá veo que somos menos, así que bueno, vamos a intentar generar algún tipo de intercambio, de difusión. La idea de analizar los derechos humanos desde la actuación del Poder Judicial tiene muchas aristas, muchas cuestiones que podemos llegar a desarrollar, pero bueno, claro, el tiempo que tiene este curso no da para todo eso. Así que vamos a hacer hincapié en algunos puntos centrales que desde la mirada que tenemos los docentes que damos esta materia son suficientemente relevantes como para que los abordemos acá sin tratar otras cuestiones que también son interesantes, pero que, como les digo, por cuestión de tiempo no van a ser tratadas. La primera cuestión que quisiera que tengamos en consideración es la forma en que cada uno de nosotros aborda, interpreta qué es el derecho, digamos, cuál es la función, cuál es el contenido, cuál es la sustancia o cómo podemos definir el derecho. Todos los que estamos acá estamos vinculados o vamos a estar con el Poder Judicial, con la función jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, por
la mirada que vamos a tener respecto de los derechos humanos es aquella que indaga sobre la actitud o la función que cumplen los magistrados a la hora de resolver las causas en distintas materias en la que intervengan como jueces. La idea un poco es vincular esa parte del ordenamiento jurídico, que son los derechos humanos, con la tarea del juez, de la jueza, y también con la tarea del funcionario y empleado judicial que está ante un organismo de ese poder en la provincia y desarrolla distintas actividades en las que claramente está vinculado los derechos humanos. Entonces les decía que para mí, para hacer un abordaje de esa relación entre esta área del derecho con la función judicial, lo primero que hay que preguntarse es cuál es nuestra mirada, en principio, como jueces o como actores dentro del sistema respecto al derecho. Y ahí, bueno, cada uno tendrá su perspectiva biofilosófica. Algunos serán positivistas, clásicos, positivistas inclusivos, otros serán realistas, otros serán naturalistas, y de acuerdo a la postura en que cada uno se enfrente a este objeto de estudio que es el derecho, va a determinar la concepción respecto de otra parte del ordenamiento jurídico que son los derechos humanos. La reforma del año 94, la reforma constitucional, generó un gran cisma en el derecho argentino porque incluyó una serie de nuevas fuentes dentro de nuestro ordenamiento que realmente modificaron la estructura y la forma que el derecho tenía. Digo la forma porque lo que nosotros aprendimos antes del 94 como un ordenamiento jerárquicamente estructurado, con una forma de pirámide, digamos, donde en la parte superior está la Constitución y ahí por debajo de ella están los tratados, las leyes, etc. Hoy en día eso con la reforma del 94 fue básicamente alterado, modificado. ¿Por qué? Porque la incorporación a través del artículo 75, inciso 22, de una serie de tratados de derechos humanos y el otorgarle el carácter constitucional a esos tratados, generó una incorporación de un nuevo sistema de fuentes, que son estas normas internacionales de protección de los derechos humanos, que tienen algunas características que las distinguen del formato tradicional del derecho en nuestro país y en general en la región, que era un derecho creado por las autoridades nacionales soberanas que a través de los órganos legislativos, con la posterior promulgación del Poder Ejecutivo, sancionaba las normas. Digamos, nuestro ordenamiento jurídico tenía un sistema de normas construidas a partir de la producción de las legislaturas, del Poder Legislativo, con la intervención dispuesta en la Constitución del Poder Ejecutivo, la promulgación, etc. Las distintas etapas. Pero no cabían dudas que las normas que integraban el ordenamiento jurídico argentino estaban producidas en el ámbito de los poderes soberanos, digamos. Y esa producción del ordenamiento jurídico, la generación del derecho desde ámbitos o puntos de emisión que estaban territorialmente dentro del espacio de la Argentina, ha sido radicalmente modificada con esta reforma constitucional, porque la incorporación de estos tratados pone el foco de producción de esta normativa, de esta nueva fuente, fuera del sistema soberano. La idea de por qué nosotros como ciudadanos respetamos el ordenamiento jurídico, por qué respetamos las leyes. ¿Por qué respetamos las leyes? ¿Qué les parece? El ciudadano, ¿por qué respeta alguna norma y dice, no, voy a Por miedo a la consecuencia del incumplimiento. Puede ser una respuesta, sí.
pero Sí. hay otras que no tienen una sanción. ¿Y por qué las cumple? No, en realidad tiene que ver, creo yo, también, buenas tardes, primeros a todos, disculpen, con una cuestión de un contrato social, digamos, apelando a Rousseau un poco, como para vivir en convivencia. La ley lo que viene a hacer es a poner un marco para la convivencia entre todos. Entonces, para tener una sana convivencia entre una sociedad, la sociedad establece determinadas normas en las cuales nos tenemos que manejar, más allá de las consecuencias que trae, digamos, incumplirlas. Entonces, con la idea del contractualismo de Rousseau, más la idea de los representantes políticos, digamos, el legislador es el representante del pueblo, es la voz del pueblo. Entonces, si yo soy pueblo y yo lo elijo, y ese representante está siendo mi voz y dictando una ley, yo al cumplir esa ley estoy cumpliendo con mi propia orden, digamos, estoy autocumpliendo una decisión que tomamos en colectivo, pero de la cual yo soy parte. Esto es el ABC del fundamento del cumplimiento de las normas o el acatamiento de las normas en cualquier ordenamiento jurídico de Occidente. Digamos, el sistema democrático, el sistema representativo, la idea de un contrato social y todo lo que como país tomamos del modelo continental francés o aún del modelo norteamericano, el sistema constitucional funciona de esa forma. Entonces, la idea de cumplir el ordenamiento parte de este preconcepto de que las leyes las emiten los representantes del pueblo, yo estoy representado, por lo tanto yo a través de mi diputado, mi representante, sanciono el ordenamiento, por lo tanto yo tengo que cumplirlo. Cuando nosotros incluimos dentro del ordenamiento jurídico lo mismo con el derecho constitucional, digamos, el convencional constituyente tiene una legitimación democrática popular que justifica, digamos, después el cumplimiento de esa norma que es la Constitución. En el ámbito de los derechos humanos y estas nuevas fuentes que incorporó la Constitución, tenemos una particularidad que son normas que no han sido incluidas dentro de la actividad legislativa de los poderes constituidos territorialmente. Independientemente que en el caso de los convenios y tratados que están en el artículo 10 fueron previamente en su mayoría aprobados por la legislatura, con lo cual podemos decir que hubo una aprobación, pero en general el sistema de incorporación de fuentes internacionales a través de este artículo 75 y 22 no solo remite a los pactos originales que se incorporaron, sino que dentro de esos sistemas internacionales de protección de derechos humanos se crean organismos que son intérpretes legitimados de esos pactos, tratados, etcétera, que a su vez tienen posibilidad de emitir interpretaciones o normas o aún resolver casos, los cuales son obligatorios para nuestro sistema nacional. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en ese ámbito, ya sean de carácter normativo o aún carácter jurisdiccional, con ciertas particularidades, ¿no? Como una jurisdicción local, pero bueno, tienen carácter jurisdiccional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorios, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso lo viene sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y ampliando el sistema de fuentes. Ahora, esa fuente que tiene un origen por fuera de nuestro modelo tradicional de confección de normas, carecen de esa idea de sustento contractual o idea de representación popular y también de la idea de un sistema de elecciones y decisiones democráticas que no es parte del sistema internacional de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer inconveniente. Y además, la segunda cuestión que generan estos tratados es que tienen posibilidad concreta de ser creadas nuevas normas en distintos ámbitos, tanto territoriales como temporales. Es decir, hoy en día, si la Corte Interamericana dicta una sentencia en la cual interpreta de alguna forma la Convención Americana, distinta a la que se venía interpretando, esta nueva decisión del Tribunal Interamericano pasa a ser una interpretación constitucional, parte de nuestra Constitución.
esa interpretación del pacto. Lo mismo sucede en los ámbitos universales con el Comité de Derechos Humanos, el Comité de son todos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos contra la Discriminación de la Mujer, son todos organismos creados por estos pactos que tienen normalmente o por lo general dos tipos de intervenciones. Una interpretativa, casi abstracta, donde realizan lecturas y reinterpretaciones de los pactos, y otra que en su mayoría están en estos organismos, que es la posibilidad de resolver un caso. Que un particular plantee una violación y a partir de esa violación resuelva el organismo aplicar la convención o tratado que se trate del caso. Y eso pasa a ser parte de una interpretación legitimada del sistema. Y por esta cuestión de la incorporación de estos tratados a la Constitución nuestra, pasa a ser parte de nuestra Constitución. Entonces, hay una polaridad de fuentes y también de intérpretes, porque ya deja de ser el máximo intérprete del ordenamiento jurídico en el ámbito nacional, la Corte Suprema de Justicia, y pasamos a tener organismos como la Corte Interamericana, organismos como la Comisión Interamericana, los distintos comités, y Naciones Unidas además tiene grupos de trabajo, relatores, distintos organismos que tienen la posibilidad de hacer interpretaciones y esas interpretaciones pasan a constituir de alguna forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, de un modelo tradicional que se cerraba con forma de pirámide en la punta, con una constitución, con 300 artículos, con los que sean, pasamos a tener un sistema normativo en el cual, por esta remisión que hace el 7522, es posible que la constitución nuestra se encuentre permanentemente siendo reformada por interpretaciones de organismos que están por fuera del ámbito territorial, por fuera de la soberanía o el alcance de la soberanía nacional, y que por fuera del sistema democrático de elecciones, que no está siendo resuelto por ningún representante del pueblo argentino, que estén estableciendo nuevas normas o contenidos a la Constitución Nacional. Y esto se puede dar en forma simultánea en cualquier parte del mundo, depende del organismo, y además esas normas tampoco, o esas resoluciones tampoco se publican en el boletín oficial. Esto lo traigo a colación porque hoy cuando hablamos del derecho y los derechos humanos, ustedes saben que antes del 94 serían muy pocas las sentencias que hacían referencia a normativa de derechos humanos. Ahora, yo les digo, ustedes si están vinculados con el ámbito judicial, agarren cualquier decisión judicial, de cualquier tipo, cualquier fuero, penal, de familia, laboral, contencioso administrativo, el que sea, van a encontrar que en los fundamentos, por lo general, los jueces aplican distintas formas de manifestación de normativa internacional de derechos humanos. O sea, puede ser que sean algunas de las que están directamente mencionadas en el 7522 como fuente, o puede ser que sean derivadas o secundarias de esos organismos, o a su vez pueden ser normas que son protocolos que no tienen carácter normativo, que han dictado algún organismo internacional. Pero hoy, digamos, nuestro sistema de fuentes ha dejado de ser, de tener esa estructura piramidal y pasó a tener una estructura en la que durante, cuando se cierra la pirámide en su punta, en realidad se abre hacia todo un ámbito de normas que se van creando y que pasan a integrar esa cúspide de nuestro ordenamiento con carácter constitucional y que, bueno, no tienen todas estas características que eran propias de nuestro derecho tradicional hasta la reforma del 94. Esto está siendo revisado por la Corte Suprema a partir de lo que ella resolvió en la causa Fontevecchia II, donde la Corte rechazó el pedido o la orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los alcances de una sentencia que había sido resuelta en el ámbito nacional por la propia Corte. Seguramente lo conocen,
A partir de ese precedente, nuestra Corte Suprema realiza un análisis de toda la normativa. En realidad propone analizar cuando se tenga que resolver aplicando normativa internacional, si la normativa internacional o la fuente del derecho internacional, porque puede ser una convención, un tratado, o puede ser una interpretación o una decisión, como en este caso de la Corte Interamericana, verificar si esa norma o fuente del derecho internacional se adecua a lo que dice el artículo 27 de la Constitución argentina en su texto original del año 1853. Es un texto que no fue modificado durante la reforma del 94. Dice, se los recuerdo, no es un artículo muy conocido, muy famoso, son esos artículos que quedan ahí guardados y muchas veces no se estudian, pero a partir de esta interpretación de la Corte adquiere relevancia. Dice, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén, o sea, tratados internacionales. Por supuesto, 1853 no está hablando de los tratados de derechos humanos de la Constitución, está hablando de otra cosa, de los tratados bilaterales o multilaterales entre distintos estados. Tampoco en ese momento había organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, etc. Dice, el gobierno está obligado a afianzar sus relaciones de paz a través de estos tratados con otras potencias extranjeras y dice, por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bueno, entonces, la Corte, a través del voto de Rosati, principalmente en Fontevecchia y después en otros precedentes que surgieron con posterioridad, empieza a analizar una facultad que se auto-otorga de realizar un análisis de constitucionalidad de los tratados o fuentes internacionales que se pretenden aplicar en el ámbito interno. A partir de esto, de controlar esas normas de orden internacional que se pretenden aplicar en el ámbito local, no violen algún principio de derecho público de los que menciona el artículo 27 de la Constitución Nacional. Esto es bastante nuevo, pero va muy en contramano de toda la jurisprudencia de la Corte en la que el ordenamiento interno se habla de la incorporación de distintas fuentes jurídicas del ámbito internacional. O sea, todo lo que se vino desarrollando desde la causa Sofovich y bueno, después la reforma del 94, todo eso, acá encuentra un límite y encuentra una disconformidad con todo ese trámite. Es algo que hay que ir siguiendo porque nosotros desde el 94 hasta acá tuvimos mucho tiempo de consolidar un modelo de integración de nuestro ordenamiento jurídico con el sistema internacional, en especial el de protección de derechos humanos. Esto viene a poner freno y posiblemente marcha atrás de todo este proceso que les vengo relatando. Posiblemente también con este argumento de, bueno, ¿qué legitimidad tiene la Corte Interamericana para revocar o rechazar o dejar sin efecto una sentencia del máximo tribunal nacional o federal de la Argentina? Esa es un poco la idea que está detrás. Hay muchos países que también han decidido salir del sistema interamericano, por ejemplo. Y la Argentina, según escuché hace unos días, aparentemente la intención del presidente es salir del sistema interamericano. No sé si eso lo escuché en los medios de comunicación, si será real o no, pero bueno, están todas estas cuestiones que estamos planteando sobre la mesa a la hora de pensar cuál es el vínculo de la Argentina con el sistema internacional de protección de derechos humanos. Otra cuestión que generó una modificación de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, que está vinculada con esto, es que
el hecho de que las normas de derechos humanos, los tratados, los pactos, sean construcciones colectivas con distintos países, regional o mundial, depende del tratado, hace que el contenido de esas normas no pueden ser únicamente reglas, o en su mayoría reglas. Ustedes saben la distinción entre la regla y el principio, más o menos. Bueno, continúo, sí. No los veo todos, así que la idea de la regla es una idea en la cual el que crea la norma, el legislador, establece una conducta precedente y le aplica a esa conducta una consecuencia. Entonces, el famoso grado A debe ser B, digamos, el que matare será penado de 8 a 25 años de cárcel. Esa idea de estructura normativa permite o posibilita que los magistrados únicamente actúen como aplicadores de la ley, del ordenamiento jurídico. Este esquema tradicional tiene su origen en el modelo francés, en el cual la realidad histórica de la Revolución Francesa y en especial el contexto en el cual se dio la asunción del poder al poder de los revolucionarios hizo que en esa idea de dividir el poder para superar el régimen monárquico, genera una relación entre los tres poderes distinta a la que está, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros tenemos una constitución que toma como ejemplo la constitución norteamericana, que tiene una mirada respecto de la relación entre los tres poderes, entre los jueces y los legisladores, entre los legisladores y el poder ejecutivo. Son formas de pensar el principio de división de poderes distintas, tanto la norteamericana como la francesa. En el modelo francés, los revolucionarios cuando asumen el poder adquieren, digamos, dentro de esa división el lugar del legislador. Por eso, dentro de las manifestaciones de esos poderes, la que tiene superioridad es la ley, digamos. La ley está por encima de las decisiones del Poder Ejecutivo, del administrador y las decisiones de los jueces. Básicamente porque los jueces, cuando ellos asumen el gobierno, no había dentro del grupo de revolucionarios que tomaron el poder gente que pudiera ocupar los cargos de magistrados. Entonces, los que adquieren esos lugares son los que estaban cumpliendo funciones de jueces para la monarquía. Entonces, por supuesto que había una desconfianza de esas personas ocupando esos roles, por lo tanto, en esa distribución de fuerzas y de poder entre el legislador, el juez y el ejecutivo, se puso por encima del resto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley era la voz del pueblo. En el sistema constitucional francés y en general en el continental, no hay la ley no es considerada como una norma en el sentido que hay un control de constitucionalidad respecto a las decisiones que están por debajo. El control de constitucionalidad nace en el sistema en Norteamérica a partir del fallo Marbury con Madison, jurisprudencialmente, pero se consolida y nosotros lo adquirimos también por jurisprudencia, pero hoy está muy consolidado el sistema de control de constitucionalidad, con algunos avances como los efectos de la declaración de constitucionalidad en acciones de clase o procesos colectivos, pero en el sistema continental no está la posibilidad que un juez diga que una ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley es la máxima expresión del poder del Estado y un juez no puede modificarla. Entonces, el rol que le queda al juez es el de ser la boca muerta de la ley, o sea, el intérprete último el aplicador último de la ley. No hay casi interpretación en la tarea del juez mirada desde los roles que se le puso en el sistema francés y que nosotros trajimos de alguna forma porque nuestro derecho civil, nuestro derecho constitucional, nuestro derecho administrativo
tienen mucha influencia del derecho continental. Entonces tenemos en nuestro país una combinación de un modelo constitucional tomado de Estados Unidos y de un derecho interno tomado de los modelos continentales, que tenían un esquema de la división de poder y los roles de cada poder distinto. Cuando nosotros incorporamos el sistema de fuentes en la Constitución del 94, como les decía, en el artículo 75-22, lo que hacemos es traer toda una serie de normativas que está caracterizada por estar integrada no solo por reglas o en su mayoría no por reglas, sino por principios. Esto deviene de las personas que firmaron, personas jurídicas que firmaron esos tratados, que son normas que regulan aspectos de la vida, digamos, social de cada país, que se aplican en países muy distintos, en su cultura, en su historia. Una norma de la Convención Americana de Derechos Humanos se tiene que aplicar en países muy distintos, no sé, como Uruguay, Brasil y Costa Rica. Entonces, por eso estas normas, tratados, convenciones están en la mayoría de sus casos redactadas con forma de principios. O sea, tienen muchos principios en su texto. ¿Qué es lo que trae un ordenamiento jurídico cargado de principios respecto de la actividad de los jueces? ¿Cómo decide un juez cuando tiene que aplicar un ordenamiento jurídico en el que hay muchos principios? O en el que hay variedad y un abanico de principios aplicables. Se ponderan los principios. Bien. Jessica, no sé si no la veo, pero parece que fue Jessica. Claro, está la idea de la ponderación y acá simplemente voy a hacer una referencia a toda la construcción de la argumentación jurídica como un área del derecho que trabaja los fundamentos que dan los jueces a la hora de dictar sentencia. Y esa necesidad de fundamentar se explica porque ya no se trata únicamente de reglas en las que grado A debe ser B. ¿Y qué va a fundamentar? Si se acreditó que mató a otra persona, hay que poder fundamentar la pena que le aplica, si la norma le da una discrecionalidad, pero básicamente en la mirada tradicional francesa de la función del juez, no tiene que fundamentar nada, o sea, no es necesario. ¿Por qué? Porque es un simple aplicador de la ley. No tiene que... Ahora, como los principios generan todo un ámbito de discrecionalidad en la decisión del juez, justamente a mayor discrecionalidad, mayor necesidad de justificar la decisión. Ahí, Carla, levanta la mano. Sí, en función de lo que estaba hablando de los principios y que se fundamenta todas las sentencias en función de los principios, ¿no es una forma también que tienen de ser los jueces no puntuales y, digamos, ampararse bajo los derechos humanos como forma de sobreprotección? De no tener que fundar más que en eso, como que basándose en los principios estaría ya todo justificado. Y no andar en un cuestionamiento personal y un razonamiento crítico de la norma. Claro, no. En realidad la incorporación de normas dentro del ordenamiento jurídico con principios genera que haya mayor conflictividad entre las normas y en algún caso, como explicaban, el juez debe ponderar cuando hay, por ejemplo, dos principios que están interviniendo en la decisión o que pueden intervenir o ser aplicados y que son contradictorios. Entonces, lo que dicen Alex y bueno, todos los seguidores
de la teoría de la argumentación jurídica es que los principios a la hora de ser aplicados tienen que ser sopesados, ponderados, que la idea es ver cuál de los dos pesa más en el caso para finalmente elegir por el que tenga más relevancia. También se dan conflictos entre la regla y el principio, porque si yo tengo una regla que dice una cosa, pero el principio me lleva en el caso a no aplicarla, puedo desaplicar una regla para resolver a partir de un principio, que es general, es abstracto, es una idea que es aplicable a muchos casos. Bueno, esos son los conflictos que genera un ordenamiento jurídico en el que ya no hay únicamente reglas y en el que la tarea del juez no es únicamente aplicar el derecho, sino pasa a tener un rol de intérprete del ordenamiento jurídico. Y si es intérprete, también crea derecho, ¿no? Y en el modelo francés, la división de poderes, la actividad de los jueces no estaba prevista para generar producción del derecho por parte de los magistrados. Los magistrados no estaban para crear derecho. Distinto sucedió en Estados Unidos, donde por también las cuestiones históricas y particulares de la conformación de esa nación como Estado, dio como resultado una distribución de poderes en la que el Poder Judicial tiene mucha más relevancia política que el que tiene de Francia, porque a partir de este caso que yo les hice referencia, que seguramente conocen, Marbury con Madison, en el que la Corte norteamericana por primera vez acepta el control de constitucionalidad, se le da una herramienta a los jueces que justamente es anular decisiones que ha tomado el legislador, que es el representante, la voz del pueblo, digamos, y un juez que no tiene una representatividad electoral directa, no tiene una legitimidad democrática directa, puede dejar sin efecto, en virtud de aplicar una norma constitucional, que puede ser un principio, puede dejar sin efecto una ley que ha sido votada por los representantes del pueblo. En el modelo continental eso no es posible, porque justamente el rol que tienen los jueces es mucho menos trascendente a nivel político que en Norteamérica. En Estados Unidos la Corte es una cabeza de poder, es uno de los tres poderes. En Francia el Poder Judicial es un servicio público, como puede ser el servicio de transporte, o el servicio de salud, o el servicio de educación, no sé. Es un servicio, no es un poder. Nosotros tenemos el modelo norteamericano, donde el Poder Judicial es un poder, pero copiamos todo el derecho, o en muchos aspectos el derecho administrativo, el derecho civil. Ahora tenemos nuestro propio Código Civil, pero bueno, teníamos mucha influencia de ese otro derecho. Y de la idea respecto de cuál es la labor del juez. Entonces, hoy en día, en el nuevo rol que le otorga la Constitución Nacional Reformada, los jueces tienen un rol político relevante porque tienen la posibilidad de controlar la constitucionalidad y convencionalidad, o sea que tanto las leyes como las decisiones del Poder Ejecutivo, o sea, las dos manifestaciones que pueden formalmente tener los otros dos poderes, el legislador y el ejecutivo, revisar si esas expresiones de voluntad están acordes con toda esta serie de normativa que le estoy refiriendo, que no solo es el texto de la Constitución, sino son los tratados incorporados por el 75-22 con las interpretaciones de los organismos que crean esos tratados. Entonces estamos hablando de un mundo jurídico que tiene un sistema de fuentes muy diseminado, que está siendo modificado permanentemente en distintos ámbitos territoriales y que está de alguna forma haciendo una permanente reforma constitucional sin ser siquiera publicado. Esto es una complejidad y el que tiene la llave de aplicar todo ese ordenamiento jurídico nuevo son los jueces. Hay toda una serie de críticas respecto de la legitimación del Poder Judicial a la hora de tomar decisiones de índole política, porque ustedes saben que el
un juez, por ejemplo, de una pequeña ciudad de la Argentina, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma que se aplica en todo el país, para todo el país. Todo el desarrollo de la jurisprudencia de la propia Corte, a partir del presidente Alavi, que reconoció la necesidad de tener un carril para las acciones de clase, y toda la normativa, las dos acordadas que dictó la Corte Nacional, y bueno, todo el desarrollo jurisprudencial de estas acciones, hacen que no solo tenga la facultad un juez de declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una ley del legislador o de un decreto del Poder Ejecutivo, sino que lo que antes estaba limitado a las partes que integraban la litis, o sea, las partes del caso, hoy permite que esas sentencias, con un proceso previo, que es el típico de las acciones de clase, alcancen efecto del gravamen. Entonces, no solo la va a derogar para el caso, sino que la puede derogar para toda su aplicación en el ámbito territorial argentino. Es el rol que tienen los jueces a partir de estas transformaciones, tanto del sistema de intérpretes como del sistema normativo y de fuentes, bueno, es un cambio trascendente, trascendental en la forma en que funciona nuestro ordenamiento jurídico. Yo les voy a pedir que hagamos un pequeño descanso, son las 6 menos 10, de 10 minutos. No sé cómo vienen ustedes trabajando esto. Yo normalmente sigo, por ahí termino antes, pero ahora tendría que hacer una cosita y retomar en 10 minutos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, a los pocos que veo en cámara me dicen que sí, así que Bárbaro. dirá que Sí, sí. sí. Bueno, gracias. Hola. Hola. Hola, José, ¿cómo andás? Bueno. Alguien quedó con el micrófono abierto, ¿eh? Ah. Bueno, avísame porque que mi papá me vuelve loca porque es el más rompebola que hay. Y encima yo le digo cualquier cosa y te pregunto a vos para ver si es cierto. Ay, Dios mío. Bueno, perfecto. Bueno, dale, nos vemos. Chau, chau.
está marchando el mundo de hoy. Siempre se ha dicho que está el desarrollo industrial y productivo, los mejores estándares de vida de países de desarrollo tardío se han alcanzado con fuertes, con férreas políticas públicas. Esto hasta ahora era claro para todos. Pero también vemos hoy, nosotros lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de hacer a lo largo de todo el programa, como suele pasar, como nos llega la información en vivo, una cosa es el relato, y podemos constatar que se está escribiendo. Y otra cosa es material que nosotros tenemos que procesar, que no sabemos si son editados, si es material. Por ejemplo, el chat que nosotros mandamos hoy, lo vi, me mostraron el material, y el teléfono, y ahí dije, bueno, mandémoslo, no es el chat dedicado, pongámoslo. Lo mismo cuando te mandan un audio, yo no sé si el audio conozco todas las voces, o me mandaron un video donde realmente es la persona a la que yo me voy a referir, pero no lo puedo escuchar con mi pies, quiero corroborar. La persona le dice, directamente quiere hablar con vos, por el programa, ¿no? Y además te quiere mostrar grabaciones. Y habla sobre personas del entorno de Lidia Lemón, muy cerca a Lidia Lemón. Que además, incluso uno de ellos sigue estando muy cerca de Lidia Lemón. Hay otros dos que ya integran la lista de personas que quedaron en el pasado de la actual diputada. Pero hay uno que está trabajando con él. Y quiere contar todo. Una de esas personas. En realidad, hablé con dos de esas tres personas cercanísimas a Lidia Lemón. Y te aviso, yo no las estoy buscando, no me contactaron. Te pongo la cosa que nosotros llegamos al programa con otra agenda, yo me quedé acá, tenía para contarles los documentos que habíamos conseguido de las empresas offshore de los milicos que hoy siguen activas. Es un laburo que hicimos con Indy durante el fin de semana para presentarlo hoy y nos quedamos fuera. No, quedamos fuera de los privados, lo del colonizador que se escapó, nos quedamos fuera un montón de cosas, pero nos superó la realidad. Alguien se recargaba para la campaña. Y tenía un vínculo con la mujer más allá de estrictamente laboral. El problema es que Miguel, y todo el día, es la primera vez que lo reportan, la celaba mucho a Lemón, no lo sabía. Es más, no lo sabe. Y se está enterando ahora de la existencia de ese vínculo que seguramente mañana de la persona. Hablando con tranquilidad y mañana, si quiere venir, que venga. Acá me pasaste la lista. No, para. Estamos bien. Sí, ¿cómo? Van a escuchar una voz. Entonces, excepcional, pero bueno, me mandó que sea otra cosa. Yo no. Pero yo no tengo volumen, no tengo que ir en silencio. ¿Yo? ¿Otra vez? Ahora sí sé que conozco esa voz. Esa voz es ya muy, es súper importante, integrante de la Libertad Avanza desde el primer minuto
Chao. Mañana, si no lo explico por ustedes, en este bajo, ustedes son, son inmaculados, no quiero pero son un quilombo grande. Mañana, a esta voz le vamos a poner cara. Y va a poner a esta voz, para venir a contar acá toda esta interna escandalosa. Entonces, ahora vamos, chicos, sería la continuidad informativa de los fiscales. Nosotros nos encontramos mañana, 4 de la tarde. Chau y gracias. Bueno, vamos a ir volviendo. No sé si están o no, no están ahí. Pablo, bien. Ah, bien. Estoy probando. Se puede poner la manito levantando. Por momentos, doctor, por momentos se apaga la cámara. Creo que a varios nos pasa porque se entrecorta la señal y con la cámara apagada es mejor. O sea, por lo menos a mí me pasa que puedo escuchar por lo menos de corrido. Bien, Pablo, pero ¿se escucha bien? Porque si no te vas a hacer una modificación acá en los cables. ¿Me estás escuchando bien? Escuchar se escucha bien, pero la cámara como que me quita señal. Bien, bien, no hay problema, no hay problema. Yo lo que les pido es que alguno esté, porque por ahí estoy desconectado y yo sigo hablando. Y termina la hora y le di clase a nadie, digamos. Así que bueno, por eso les digo. Y está bueno siempre ver alguna cara de interaccionar con alguien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, sintetizando un poco lo que les vengo comentando acá, básicamente la reforma constitucional del 94 trajo varias cuestiones que implicaban la amplitud del sistema de fuentes y algunas dificultades con respecto a la legitimación de la normativa que se incorpora, de los que produjeron esas normas, y también revisa o reformula la tarea del juez. Básicamente esa sería. Esto abre discusiones respecto de la legitimidad de los jueces, la ausencia de legitimación democrática directa, y bueno, nos plantea eso, dentro del material que está de lectura hay algunas cuestiones. Esto nos deriva en forma directa con un fenómeno que es totalmente actual, que se conoce, o algunos lo conocen como lawfare, que es un nombre posiblemente que tiene impacto, pero más allá del nombre, lo que hay es una politización de la justicia y judicialización de la política. Esa descripción da cuenta de un fenómeno que está presente en nuestras vidas, y uno abriendo el diario o leyendo un tuit va a ver que esto es una cuestión, un problema muy complejo que tenemos como sociedad. Y se deriva un poco de esto otro que les vengo diciendo. O sea, el juez no es aquel magistrado que analizaba los hechos, lo encuadraba en los antecedentes de la norma, ubicaba la norma aplicable, le aplicaba la consecuencia y dictaba sentencia. Hoy es mucho más compleja la tarea. Amanda, vos levantaste la mano, perdóname, ahora te veo. Levanté la mano porque había dicho que levante la mano para los que estábamos presentes. Listo. Perfecto. Perdón, pensé que por ahí que no quiero, digo,
me gusta la participación y si alguien levanta, darle la oportunidad que diga algo, si es que quiere, pregunte. Otra de las cuestiones entonces que también tiene mucha relevancia a la hora de analizar la función judicial y los derechos humanos es la perspectiva filosófica de quien resuelve. ¿Por qué? Porque para algunas personas que son naturalistas, el ordenamiento jurídico no es solo el conjunto de normas que fue sancionada por los organismos constitucionalmente habilitados para hacerlo, sino que está dentro del concepto, la mirada respecto al derecho que ellos tienen, están toda una serie de reglas, normas, principios que provienen o del ámbito religioso, si el naturalista es un naturalista religioso, o dentro del ámbito del naturalismo más racionalista, que tiene que ver con la esencia racional del ser humano. Esto está presente en cada uno de los jueces, porque todos tenemos una mirada y una interpretación respecto de qué es el derecho desde un punto de vista filosófico. No sé cada uno de ustedes qué mirada tendrá, pero va a variar la función de interpretación del ordenamiento y de aplicación del derecho que ustedes van a hacer si son designados jueces, algunos para que ya son jueces o que están desarrollando, si tienen una perspectiva filosófica positivista, naturalista, crítica, realista, de las distintas temas. Entonces, eso es también importante pensar desde qué perspectiva uno está hablando, y eso no solo se aplica a los jueces que tienen que, en un caso concreto, interpretar el derecho y aplicar y resolver un conflicto, sino que se aplica también a los docentes o académicos o doctrinarios que realizan trabajos de doctrina, que es otra de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Un autor que describe el derecho de familia, va a tener una perspectiva distinta si es un naturalista que comparte los valores del catolicismo, que si es una persona, un juez o una jueza que tiene una mirada agnóstica o positivista. Digo, para tirar simplemente a algunos casos que generan conflicto ético o vinculado con la perspectiva moral de cada uno, el tema del aborto, el tema del consumo de drogas permitidas o no, el tema de la eutanasia. Son cuestiones en las que muchas veces hay una distinción entre lo que dice el ordenamiento jurídico y ese conjunto de reglas morales o éticas que son parte de una concepción religiosa. Entonces, ahí es donde podemos ver, bueno, el juez puede, frente a un caso de aborto, aplicar la ley que no punibiliza esa práctica, o decir, no, por más que esté la ley que despenaliza esa conducta, yo creo que en ese caso se está violando un derecho natural que es parte del ordenamiento según su mirada, y puede condenar a una persona por esa conducta, cuando la norma positiva dice otra cosa. Bueno, en ese ámbito o en esa discusión que puede haber, es un problema general porque se va a dar siempre que existan frente a un caso dos miradas filosóficas distintas. La respuesta va a ser distinta. ¿Y cómo se dirime estas discusiones entre personas que tienen lugares de partida o razonamientos que están tan distantes entre sí desde lo filosófico o ético, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Primero que está el principio de... ¿Cómo? Perdón. Primero que está el principio de imparcialidad. El juez no puede aplicar según su subjetividad, sino dentro de una norma, digamos, pública, de orden público. En el caso del aborto, hoy por hoy es legal, digamos, y en el caso del homicidio no es legal, digamos, si a él
ocurre poner la pena de muerte, tampoco podría, porque en nuestro país no es legal y las convenciones internacionales también lo prohíben. Entonces, no, digamos, el principio de imparcialidad pone ciertos límites a la filosofía independientemente del juez, digamos, como persona, ¿no? Claro, lo que pasa que el juez te va a decir es que yo aplico el derecho y el derecho que protege la Constitución y que protege es el derecho natural a la vida. Entonces, en esta conducta se está afectando el derecho a la vida. Para mí eso está penado porque es un homicidio. Entonces, digamos, ahí el problema no es que él esté aplicando una postura personal en su mirada. Lo que está aplicando es su mirada sobre el derecho, ¿no? Yo comparto que cuando una persona asume un rol en el Estado como un juez, o también esto se da mucho en los médicos que alegan libertad de conciencia objeción de conciencia, perdón, para no realizar este tipo de prácticas en hospitales públicos. Bueno, al médico que asume la función en un hospital público tiene que saber que está dentro de los servicios que tiene que prestar ese. Y si no está de acuerdo, no debe ser funcionario médico de un hospital público, puede estar en un hospital privado que no hagan esas prácticas con total libertad. Ahora, si está en el sector público realiza ese tipo de prácticas y las tiene que poder hacer con sus empleados. Y si el médico es empleado, tiene que hacerlas. Esa es mi mirada sobre este tema. Se podría extrapolar y decir que los jueces también, por más que estén en desacuerdo éticamente o con alguna norma, no pueden decir yo no la aplico porque yo no estoy de acuerdo. Porque la tarea es aplicarlo. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la tarea del juez? Porque el juez no te va a decir, no, está bien, tenés razón, voy a renunciar como juez porque mi postura moral es distinta a la del ordenamiento jurídico. No, para él te va a decir, no, disculpame, el derecho a la vida de este feto que todavía no nació es tan defendible como el tuyo. Entonces, yo aplico esa mirada del derecho. Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando estamos hablando dos idiomas distintos. Y creo que nunca se van a poner de acuerdo. Como la Torre de Babel, digamos, es difícil que hablando idiomas distintos se puedan entender. Pero ese es un problema. Pero en el caso particular que estás planteando del tema del aborto, por ejemplo, hay toda una normativa también internacional, por ejemplo, una opinión consultiva de la CEDAW y demás, como que sería un poco irrisorio que hoy condenen a alguien, hoy, con esta legislación actual, por practicar, digamos, un aborto. Puedes estar de acuerdo o no, pero nuestra legislación ampara esa cuestión o no estaría entendiendo la pregunta yo. No, es que yo comparto con vos porque yo soy positivista inclusivo. Para mí también, digamos, comparto. Ahora, si vos haces un relevamiento de los jueces, las decisiones judiciales, vas a encontrar posturas para un lado y para el otro. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué hay posturas para un lado y para el otro? ¿Cuál es el problema? ¿Que no se entendió el caso, que hubo una confusión en los hechos, que hubo una confusión en la norma aplicable? No. Es que hay visiones respecto al derecho opuestas. Claro. Es la interpretación que hace del derecho también. Claro, exacto. Digamos, el juez allá de los objetivos de interpretación. El juez debe aplicar el derecho. Para un lado y no hay biblioteca para el otro. Por eso, es cierto, el juez debe aplicar el derecho, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no están de acuerdo, no estamos de acuerdo es qué es el derecho. No, lo que pasa es que la interpretación del derecho también es subjetiva. Porque las normas, tenemos normas todavía en el derecho, tenemos la Constitución Nacional de hecho, que tiene un principio general que es el derecho a la vida, y tenés unas normas específicas, como la ley de aborto, que establece la posibilidad y el derecho a ejercer el aborto. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos en el derecho normas que pueden, digamos, tomarse al momento de aplicar el derecho de una manera u otra. Lo que no debe haber es una interpretación subjetiva, y al momento de argumentar,
bueno, ahí están los principios del derecho, y entonces sopesar cuál de los dos principios es más importante. Creo que el momento que el juez al aplicar el derecho debe sopesar cuáles son los principios que tiene que tomar en cuenta y, y argumentar en función de esos principios. Por eso, esa tarea que vos explicás también, y que se va a agarrar de alguna norma, un principio implícito, si es un naturalista va a tomar principios aunque no estén en el ordenamiento jurídico. Y es lógico que lo haga porque tiene una mirada y un naturalista del derecho. Para él el derecho, las normas que surgen de la religión, en este caso nuestro, católica, apostólica, romana, esa es la religión mayoritaria, bueno, los postulados de esa religión son parte del derecho natural. Y si una norma positiva va en contra de ese derecho natural, no es derecho, el derecho es el natural. Lo que vos describís, la idea esta de que buscar los principios aplicables, sopesarlos, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué tipo de tarea tiene entonces el juez respecto a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico? Es una tarea de creación. Entonces, la idea que nosotros teníamos, la gente de mi edad o más grande o por ahí, teníamos de la función del juez como el que aplica el derecho, ya es distinta, porque hoy, con la cantidad de normas que se incorporaron, en su mayoría principios, se habilita mucho más esta mirada respecto de la posibilidad de en definitiva, también hay una discusión sobre la subjetividad y la objetividad de la decisión. Claro. Todos es somos que cambió, sujetos, aún los jueces. Es que cambió de cuando nosotros estudiamos el derecho de una manera, 20 y pico años después, a la forma en aplicar la interpretación. Bueno, tenemos el artículo del Código Civil y Comercial nuevo que nos dice cómo tenemos que hacerlo, y de ahí nos podemos, digamos, como ese artículo no lo teníamos. No, y ese artículo, el artículo 2 habilita no solo la incorporación de los principios generales del derecho, sino también de normas de valores, que es lo que dice el artículo. Entonces ya, valores no estamos hablando de normas. Me esperan un segundito que tengo que atender a mi hija, que la tengo acá. Un segundo. Ahí vengo, no son más de... Sí, tranquilo. Perdonen, ya estoy de vuelta. Bueno, un poco esto que fue una discusión más introductoria sobre la dificultad de la tarea judicial y de la aplicación de normativa, la nueva normativa que emana de todo el sistema de fuentes. Les quiero agregar una mirada un poco que es la mía, personal, del derecho y de la vinculación que existe entre el ordenamiento jurídico, el derecho, y las posturas ideológicas o políticas en cuanto a la forma en que nos organizamos como sociedad. Antes de avanzar un poquito sobre esto, les quiero dar otro ejemplo de cómo una mirada filosófica puede traer como consecuencia una descripción e interpretación de cómo funciona el ordenamiento jurídico muy distinta de acuerdo a la postura que uno tenga. En el ámbito del derecho público hay doctrinarios que hacen derecho administrativo
que sostienen que el principio rector de nuestra sociedad constitucional e institucional es el principio de subsidiariedad. No sé si alguno lo ha escuchado esto. Por ejemplo, Casañi, Dromi, no sé si lo tiene alguno presente, pero es uno de los puntos centrales de las doctrinas que hacen a estos autores, según el cual este principio indica que todas las funciones y necesidades van a ser satisfechas por la iniciativa privada, por el ciudadano, y aquellas que no puedan ser satisfechas por el ciudadano van a ser cumplimentadas por el Estado. Subsidiariamente, si el particular no puede asumir una determinada función social, será el Estado el que la termine desarrollando. Esta mirada que se puede sintetizar con el nombre de principio de subsidiariedad, está desarrollada por estos autores argentinos y además tiene algún tipo de recorrido en el ámbito español, dentro del derecho público y en especial en el derecho constitucional chileno. En Chile hay una norma de la Constitución del 78 o del 80, no me acuerdo la última constitución, ahora se intentó reformar, no sé, logró reformar, que establece como principio ordenador de toda la sociedad chilena la subsidiariedad. Es esta que el Estado tenga un rol secundario, o sea, que primero se generen en actividades de los ciudadanos y después, si no hay ciudadanos que la asuman, el Estado puede cumplirlo. A diferencia de lo que pasa en Chile, en la Argentina no hay una norma constitucional que establezca este principio de subsidiariedad. Más bien todo lo contrario. Todo el ordenamiento jurídico y mucho más el de derechos humanos pone en cabeza del Estado como responsable primario el desarrollo de determinadas actividades que hacen a garantía de derechos de la población. Entonces, vamos a un ejemplo que es paradigmático para Chile y para nosotros. En Chile, el derecho a la educación está provisto por entidades privadas y en algún caso el Estado se hace cargo con el sistema de voucher. Pero el modelo es un modelo de educación totalmente en manos de los privados y el Estado, para aquellos que no pueden acceder al costo de esa educación, recién le otorga un sistema de voucher que implica el pago a una de esas instituciones privadas para que se bequen a algunas personas que no pueden acceder por vía del mercado. En nuestro sistema, el derecho a la educación es un derecho reconocido constitucionalmente y es el Estado el primer responsable de la educación. No obstante, comparte esa actividad con los privados, pero el que tiene la obligación de sostener el sistema educativo, artículo 5 de la Constitución, por ejemplo, que es un adelanto que dice exactamente que deberá garantizar las provincias tendrán su autonomía, dice el artículo 5, siempre y cuando aseguren la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. O sea, el Estado, en este caso provincial, es el Estado a garantizar esa educación primaria, y lo mismo podemos decir con la educación secundaria. Hay tratados específicos que ponen en cabeza del Estado la garantía, y en el ámbito universitario tenemos el artículo 75, 19 y 19 que obliga al Estado a garantizar o prestar una educación universitaria que es gratuita, etc. Y la Ley de Educación Superior, en uno de sus primeros artículos, dice que es responsable económicamente del Estado
Voy a llevar el cable. Pero habían tenido bastante parte de la reunión, ¿no? Hola. ¿Se cortó recién? Bueno, espérenme un segundo, voy a conectar un cable para que no se corte. Un segundo. Sí, no hay problema. No, vi. Hola. Bueno, espero que ahora ande bien. La verdad que en la clase que está tengo un problema técnico. Bueno, les decía, el principio de subsidiariedad no se aplica para ninguno de los derechos de nuestro sistema constitucional porque no hay normas que lo dispongan. En el ámbito chileno sí hay una norma expresamente que lo establece e indica cómo funciona. ¿Por qué autores de derecho público sostienen entonces que se aplica el principio de subsidiariedad como línea o fundamento de nuestro ordenamiento constitucional e institucional? ¿En base a qué alguien leyó a estos autores y sabe por qué dicen que es un principio rector de nuestro sistema? Yo no sé, por ahí hay gente que se dedica a distintas ramas, familia, penal, que no tiene nada que ver con esto que estoy hablando, pero bueno, es a lo que me dedico yo. ¿Alguno tiene alguna idea de esto? No. Bueno, lo fundamentan en una encíclica papal de Pío XII, Pío XIII, que establecía una forma de distribución de funciones entre los organismos superiores de una colectividad y la familia. Entonces, el organismo más chico, que era la familia en una sociedad, era el que asumía las responsabilidades básicas en esa sociedad, y cuando esta familia o la familia no podía cumplirlo, recién ahí subsidiariamente venían los otros organismos intermedios de la sociedad. Esta era una mirada en un contexto histórico totalmente distinto y no hablaba del Estado y el ciudadano, hablaba de las relaciones entre organismos intermedios. O sea que hacen una extrapolación de esa norma de una encíclica papal a nuestro ordenamiento jurídico y descubren que toda nuestra institucionalidad se basa en el principio de subsidiariedad. ¿Cómo puede ser que se diga tan livianamente que este principio rige toda nuestra sociedad cuando no está en ninguna norma? Y solo lo encontramos en una disposición de una encíclica papal.
¿Alguien tiene alguna idea de cómo responder esto? Bueno. Igual no hay respuesta válida, pero por ahí lo conversamos, alguno tiene alguna idea. Yo tengo una idea que es una mirada que tiene... Garantista. ¿Cómo? Garantista, que tiene que ver con las garantías, con la protección de las garantías. No, en realidad engañan los nombres. Esto derivó en otra construcción del derecho público a nivel internacional, que es la idea del Estado garante, como una instancia superadora, pero en realidad si lo desarrollamos bien, esto es una expresión de un modelo político, histórico, que es el neoliberalismo, donde, digamos, el que asume los roles centrales en una sociedad son los privados, los particulares, y el Estado en realidad no debe intervenir, sino son aquellos casos donde no hay otra posibilidad, bueno, recién ahí el Estado interviene. Es una mirada de un Estado bastante ausente, un Estado que no interviene ni en la economía, entonces, bueno, esa es una mirada política que tienen estos autores y la plantean a partir de este principio de subsidiariedad, y en realidad, si uno analiza el derecho positivo, desde un positivismo inclusivo, como les decía, no hay ninguna norma dentro de la Constitución o del ordenamiento jurídico, ni en las fuentes externas que acabo de mencionar, que sostengan esta idea de que el Estado no debe intervenir y que debe hacerlo el privado. Justamente el sistema que se genera a partir del 75-22 es toda una serie de normativas que obligan al Estado justamente a garantizar determinado derecho, intervenir, etc. Entonces, bueno, son miradas, descripciones de un ordenamiento jurídico a partir de posturas que son marcadamente políticas, ideológicas y filosóficas. Se hace una construcción para justificar lo que a mí me gustaría que sea. Ahora, lo que es, desde mi punto de vista, es otra cosa, porque yo parto de qué es lo que dice el ordenamiento jurídico, cuáles son las obligaciones y el rol que debe tener el Estado según las normas que integran el ordenamiento jurídico. ¿Qué normas? Aquellas que fueron sancionadas de acuerdo a los procedimientos que están previstos en la Constitución, no a una encíclica papal, porque la encíclica papal no está en ninguna de las fuentes del derecho. Por eso, bueno, son discusiones que pueden llevarnos mucho tiempo y posiblemente no nos pongamos de acuerdo, pero justamente lo que quiero un poco que tengamos en cuenta es esta situación de inestabilidad, indefinición y dificultad para comunicarnos y en último caso aplicar el derecho. Ese es el esquema. La relación entonces entre la postura ideológica y un ordenamiento jurídico es una relación de reflejo. O sea, el ordenamiento jurídico refleja una postura política e ideológica. Y donde mejor se ve esto es en los modelos constitucionales. El constitucionalismo de 1853 reflejó una mirada de Alberdi y compañía que tomaron el modelo constitucional de Norteamérica y que pensaba en una sociedad capitalista con mercado, con centralidad del derecho de propiedad, que es lo que refleja la Constitución de 1853, modificada en 1860, con la inclusión del Estado de la provincia de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires, no de la provincia, que luego fue la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay un modelo detrás de una constitución y de una construcción institucional como la de la Argentina. Hay un modelo ideológico, una forma de pensar las funciones de cada uno de los roles de los actores de una sociedad, del Estado, de los ciudadanos. El modelo que tiene la Constitución de Alberdi era un modelo ideológico que se conoce como liberalismo. El liberalismo plantea justamente que la distribución de bienes, servicios y relaciones dentro de una sociedad se dé en el marco del ámbito del mercado y de un mercado libre.
que no esté alcanzado por regulaciones del Estado. Y ese mercado libre requiere, desde lo jurídico, la protección de dos tipos de derechos básicos. Uno es la propiedad. ¿Por qué? Porque yo para articular en ese mercado voy a necesitar poder acumular capital. Y esa acumulación de capital tiene que estar protegido por un derecho, que es el derecho de propiedad. Entonces, la idea de... Por eso el rol que tiene la propiedad en nuestra Constitución, artículo 17, donde está reinando dentro de los derechos, y el resto de derechos del modelo constitucional de Alberdi, ¿a qué estaban vinculados? Propiedad y qué otras cosas que tienen un denominador común, que está vinculado con el liberalismo. Por ejemplo, el artículo 14. ¿Qué es lo que regula el artículo 14? Una serie de ¿qué? ¿Qué son los derechos que están en el 14? Sociales. ¿De qué? Perdón, no, Jessica, no te escuché el... Derechos de índole social, digamos, protección al trabajador, ¿no? No, el 14 no, ese es el 14 bis, que es otra parte del desarrollo histórico. El 14 les leo, pero básicamente dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: trabajar, ejercer industria lícita, navegar, comercial, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, publicar sus ideas. Libertad, digamos. Libertad. El libre cambio. Derechos individuales. Libertades. ¿Por qué? Porque un mercado requiere de propiedad para capitalizar esas ganancias y protegerlas, un derecho que las proteja, y otro, las libertades que permitan interactuar, comprar, vender, transitar, llevar. Eso es lo que... las bases de esa sociedad pensada en 1853 tienen estas ideas: un Estado que no intervenga y que garantice básicamente dos tipos de derechos. Las libertades en su máxima expresión, transitar, entrar, salir, como lo dice la Constitución, y la propiedad. Además, el mismo artículo 19 es el que establece el principio de vinculación negativa del ciudadano con el ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el 19? Que las actividades, las acciones privadas de los hombres, que establece un principio de legalidad práctica, digamos, ¿no? Como que lo que no está prohibido está permitido. Bien. A eso. Perfecto. Se llama vinculación negativa. Okay. O sea, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entre prohibido y permitido, ¿qué es lo que mayor desarrollo tiene en esta norma, según esta norma? ¿Qué es menor y qué es mayor? Es mayor lo permitido y menor lo prohibido, técnicamente, claro, ¿no? Porque todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Entonces, desarrolla un amplio abanico de libertades, y si no está prohibido, la consecuencia es que está permitido. Ustedes saben que para la administración pública, para el Estado, el principio de vinculación es el inverso. Todo lo que no está expresamente permitido se encuentra prohibido. Entonces, la forma de actuar o de relacionarse, y tiene que ver con el principio de legalidad del Estado con el ordenamiento jurídico, es distinto. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la libertad que tiene el ciudadano. Ese es un esquema que está pensado para que funcione un mercado, un sistema, una sociedad con un modelo económico capitalista en el que, digamos, las distribuciones no las haga el Estado, sino que las haga el mercado. Y el mercado puede funcionar en forma eficiente, en principio, a partir de garantizar la protección de la propiedad y de garantizar las libertades para que cada uno de nosotros circule e interactúe dentro del mercado. Lo que pasó ¿qué fue? Bueno, este modelo de Alberdi
en el momento en que se sanciona en la Argentina, había en toda América y en Europa distintas visiones sobre cómo organizarlo. Y esas visiones eran visiones políticas, ideológicas. El liberalismo competía en esos momentos con otras dos visiones. Una más conservadora, que era un derecho conservador, y otra más progresista, que era un radicalismo, no en el concepto del Partido Radical nuestro, sino de radicalismo de cambiar el sistema de raíz. Estas tres miradas estaban compitiendo en el continente a la hora de sancionar las constituciones, y en nuestro caso, Alberdi y compañía adoptó el liberalismo como modelo ideológico. En la historia de nuestro país, que no la voy a desarrollar acá, pero que todos conocemos, por lo menos hemos leído alguna vez, saben que, bueno, en nuestro país, en toda la región y también en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una revisión del modo en que nos organizamos. Y esta idea de Estado gendarme o liberalismo dejó paso porque se generaron muchos conflictos sociales. Digo, la crisis económica del 30 en Europa, que también repercutió acá, en el cual se evidenciaba que el sistema capitalista, y con este modelo, generaba grandes masas o grupos de personas excluidas de todos los derechos. Entonces, estas exclusiones se generaban por una disfunción del sistema capitalista. Una respuesta a este problema social de América y de Europa también fue la creación de una nueva forma de Estado, que es el Estado benefactor o Estado social de derecho. Tiene muchos nombres, que nace en forma anticipada, digo, al contexto regional, primero en México, en Alemania el 19, en México el 18, pero no tienen mucho éxito, y el éxito se da después de la Segunda Guerra Mundial, donde se instauran en la mayoría de los estados europeos y en la mayoría de los estados americanos un modelo de organización en la que ya el Estado no es el que garantiza la propiedad de las libertades, sino que interviene para resolver los conflictos que generó el propio sistema capitalista y que produjo la exclusión de grandes sectores de la población. ¿Qué nacen de esta forma? Dos cosas. Primero, la intervención del Estado, que implica su refuerzo, su crecimiento estructural, digamos. Un Estado gendarme es un Estado mínimo, el Estado benefactor es un Estado que tiene presencia en distintos sectores que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos. Digo, por ejemplo, en el Estado social de derecho, el Estado benefactor, tiene que haber un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Salud, tienen que haber hospitales públicos en todos lados, tienen que haber escuelas públicas en todos lados, tiene que haber bueno, todo lo que hace a garantizar derechos que ya no son los derechos individuales de la libertad y propiedad, sino que tienen que ver con derechos que afectan a distintos grupos que habían sido excluidos por el modelo económico. Esto son los derechos sociales. En la Argentina, al igual que en toda la región, si uno estudia la historia regional, y en Europa también, este modelo constitucional, ¿cuándo se pone en marcha en nuestro país? En el 49, 47. La Constitución del 49 es el modelo de Estado benefactor, que en este caso lo asume el gobierno de Juan Perón, que establece otro modelo de organización social. No es algo original de acá, sino que se venía dando porque hubo toda una crisis del sistema capitalista a nivel mundial y se generó una readecuación para tratar de evitar estas disfunciones del sistema. Nosotros tenemos la Constitución del Estado benefactor del 49, sabemos que en el 55 se da un golpe de Estado, y el gobierno dictatorial lo que hace es dejar sin efecto la Constitución del 49 y volver al modelo de la Constitución de 1853. Se volvió a modificar en el 57 la Constitución, con la proscripción del peronismo. Y esa Constitución tuvo como detalle
revivir esa protección de los derechos sociales en el artículo 14 bis, que era un resabio de la Constitución del 49. Saben qué es el 14 bis porque es un artículo de los más conocidos, a diferencia del 27, que el 14 bis habla de los derechos sociales de los trabajadores, derecho a la vivienda digna, derecho a la previsión social, habla de la protección de la familia, todo el modelo de Estado benefactor en un solo artículo. Esa Constitución estuvo vigente hasta el año 94. O sea, volvimos al 1853 con este agregado del 57. Cuando se reforma la Constitución del 94, yo fui testigo. ¿Cómo pasan los años? Yo a veces pienso que yo vi por televisión el gol de Maradona a los ingleses y la mayoría de la gente con la que me relaciono no lo vio. Lo vi en mi casa ese gol. Bueno, la Constitución del 94 estaba estudiando yo la carrera de Derecho y se hizo esa reforma. Más allá de no haberlo vivido, porque uno puede conocer las cosas que no vivió a través de la tradición, de la lectura, de la historia, ¿no? Hay gente que dice, no lo viví, no sé, para mí no existe. Bueno, la reforma del 94 tiene varias paradojas, muchas paradojas, pero se da en un momento en el que la motivación central para hacer la reforma constitucional fue una necesidad del actual gobernante, de Carlos Menem, de tener una reelección, porque no estaba prevista la reelección en la Constitución y él había cumplido ya los 6 años que duraba la presidencia. Llega a un acuerdo con el líder de la oposición, que era Ricardo Raúl Alfonsín, y deciden llevar a reformar la Constitución. Hacen el Pacto de Olivos y después un núcleo de coincidencias básicas que firman. Y en este punto interviene otro representante de otro partido muy menor en ese momento, que era la Unión del Centro Democrático, Álvaro Alzogaray, que claro, sabía los riesgos que tenía modificar la Constitución reformada en el 57, pero que era la del 53 y que había evitado la del 49. Lo que no quería la postura más de derecha o neoliberal era que se volviera a incorporar derechos sociales en esta Constitución. Los tiempos en el 94 estaban dados para poder incorporar nuevos derechos sociales, porque además había un auge de los derechos del consumidor, el medio ambiente, había cuestiones que eran más bien colectivas que en ese momento podrían incorporarse. Entonces, el acuerdo al que se llegó político fue, está bien, modificamos la Constitución, pero no tocamos nada de la primera parte. La Constitución nuestra, al igual que muchas constituciones, se divide en una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática son los derechos. Entonces, dijo Alzogaray, no toquemos los derechos. ¿Por qué? Porque tenía miedo que le pongan cláusula de derechos sociales en una constitución que tenía el ideario de Alberti de 1853. Bueno, llegaron a ese acuerdo, sale. ¿Qué pasó? Y ahí la que dicen que generó el cambio, ella se autoproclama. Yo no sé, habría que hacer un estudio si es así o no, pero quien dice que hizo esta incorporación del 75-22 fue Elisa Carrió. Según ella dice, fue una idea de ella de incorporar los tratados internacionales. ¿Qué pasa? Que con la incorporación de los tratados en la parte orgánica, no en la parte dogmática, ¿qué hacen los tratados internacionales de derechos humanos? Reconocer nuevos derechos, entre ellos muchos derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, todos los del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Entonces, esos derechos, si se pretendían incorporar en la parte dogmática, no se podían porque estaba esta prohibición. Los pusieron a través de incorporar en las facultades del Poder Legislativo los pactos y tratados de derechos humanos que se agregaron al texto constitucional por expresa disposición del 75-22. Bueno,
En definitiva, tuvimos como resultado de la reforma del 94 un modelo constitucional donde el Estado, como hoy les decía, no tiene un rol subsidiario, sino tiene un rol central de garantizar determinados derechos. Nos puede gustar o no, pero lo que no podemos hacer es dejar de reconocer que eso es así, porque si leemos esos pactos, dicen eso. Nos puede gustar un modelo más neoliberal, nos puede gustar un modelo donde el Estado no exista, pero lo que sí existe es la Constitución que le asigna un determinado rol a ese Estado. Entonces, si nosotros quisiéramos, nos pusiéramos de acuerdo en crear un nuevo modelo, ¿qué deberíamos hacer para ser coherentes? Modificar la Constitución. Claro, modificar la Constitución. Porque por más que nos guste o no le guste a uno o a otro, lo que hoy dice la Constitución es otra cosa. Digo para no dar vueltas en hacer una referencia a la mirada que el actual gobierno nacional tiene respecto de este tema. Porque el presidente de la Nación sostiene que los derechos sociales no existen, sostiene que la justicia social no existe, sostiene toda una serie de cosas que estarán en su mente, pero no estarán en el texto constitucional. Le guste o no le guste, que cambie la Constitución. Pero, digamos, es un grave problema que la máxima autoridad nacional tenga una mirada del ordenamiento jurídico que es no reconoce la realidad, digamos. Porque puede no gustarle, como muchos de nosotros no nos gusta mucho. Lo que no podemos es... Y esto hizo que estemos hablando de un... Hay alguien que tiene, no sé si... Manuel, vos tenés el cambio. Sí, perdón. Está bien, suele pasar, no hay nada. Han pasado cosas peores en Zoom, así que esto no es nada. Y tengo algunas anécdotas que las contaría, pero no viene al caso. Dar mucho tiempo Zoom, muchas clases. Bueno, le decía entonces que tener una mirada, ponernos de acuerdo en qué es el derecho y cómo está constituido, digamos, y que nos puede gustar o no, pero es así, digamos, hay un objeto que tiene cierta objetividad, para decirlo de alguna forma, bueno, es importante. Esta constitución del año, reformada del año 94, tiene un aspecto que para mí es muy relevante y que lo vamos a ver en la próxima clase, que es la configuración de un nuevo modelo de igualdad. O sea, complementa la igualdad vista desde un punto individual sí, un modelo de igualdad como una arbitrariedad o propia del sistema republicano que reacciona ante el sistema monárquico, que es la del 16, y esa igualdad que estaba en la Constitución de 1853 es complementada con otra mirada de la igualdad, que es la mirada estructural, que la encontramos en el artículo 75, inciso 23, en el inciso siguiente al de la incorporación de las nuevas fuentes del ordenamiento. Yo en la clase que viene voy a trabajar sobre esa idea, sobre la igualdad estructural, la explicación histórica de por qué ese artículo 75-23 fue redactado de la forma en que fue redactado, es una historia muy, muy particular que voy a tratar de sintetizar en la próxima reunión. Y después, como esto, la idea de una diferente concepción complementaria o no, eso lo vamos a ver, con la igualdad liberal del 16, impacta no solo en las obligaciones del Estado, en la actividad legislativa y administrativa, sino también en la actividad jurisdiccional. Entonces, la igualdad estructural vamos a ver que impacta de alguna forma en el rol que tienen que cumplir los jueces, y eso se puede sintetizar en el concepto o en la idea de tutelas procesales diferenciales, que vamos a tratar de abordar en la reunión que viene. Yo, como les decía, fíjense que
derecho se puede hablar horas y horas de distintos temas que podemos abordar, pero lo que buscamos acá es poner el eje en la función judicial, en la tarea del juez, cómo eso se vincula con el derecho aplicable, qué es el derecho aplicable, cuestiones como las que venimos discutiendo o desarrollando ahora, y es central también pensar en cuál es el modelo o principio de igualdad que tiene nuestro sistema constitucional a la hora de cumplir el rol de jueces. Y vamos a ver las reglas de Brasilia también y algunas otras cuestiones que hacen a la tarea jurisdiccional. Vamos a ir terminando porque quedan 4 minutos, pero les voy a pedir, más o menos, hay como me dijeron 110 inscritos. Y hay que han venido acá, les agradezco a los 32, las 32 que han estado acá bancándome. ¿Cómo hacemos normalmente para tomar el examen? Vieron que es un tema muy específico y no es algo que uno pueda encontrar en los libros de la materia, porque tenía que leer mucho para ubicar los temas que venimos charlando. Entonces, es fundamental que ustedes lean el material bibliográfico que vamos a ir subiendo, porque el examen va a ser sobre ese material, que es más o menos lo que estamos hablando acá en clase. Está vinculado. Alguien que no vino a la clase, porque hay por lo menos 80 que no han venido, sí o sí van a tener que leer ese trabajo, esos trabajos, ese material. Ustedes, por ahí con lo que escucharon, pero la recomendación es que lo lean también. Pero no va a salir de ahí, pero sí se va a exigir la lectura de ese material. Ustedes entran a la plataforma, han entrado, me dijeron que lo van a ir abriendo por semana. ¿Alguna dificultad con eso? No, lo de esta clase ya está subido igual en la plataforma. Bueno. ¿Te puedo hacer una consulta que justo estaban preguntando en el chat? ¿Los controles de lectura que se abren semanalmente son obligatorios? No, porque no, la verdad que es muy difícil, por esto que te digo, hay 110 personas. Es muy difícil hacer control de lectura de esa cantidad de personas. Lo ideal sería poder hacer un poquito más participativas las clases, al menos con los que vienen a la clase. Esto, no sé, yo también soy alumno en 1000 clases, de 1000 cosas, se hace más entretenida la clase si participamos todos. Se hace más llevadera, obviamente para el docente, pero para ustedes también. Entonces, los animo a que traten de, en la clase que queda, después de estos 2 profesores, pero la que doy yo el lunes que viene, que hagan una lectura de este material y que en lo posible, nada, que se sumen a dar opinión. Y son todos temas para opinar y para discutir, para reflexionar en conjunto. Nadie acá viene a tomar examen ni a evaluar la participación. Es simplemente generar un espacio de reflexión donde todos podamos crecer, compartiendo ideas, etc. Así que bueno, espero que la clase que viene hablen más. Los saludo. Una pregunta, perdón, una pregunta. Sí. Antes de cerrar. Me costó un poco conectarme por un problema que tengo yo nada más, pero ya está, ya lo solucioné. La consulta es, ¿esta clase está grabada? ¿La voy a poder ver? Sí, la suben, normalmente la suben. Por eso mucha gente no te quiero seguir viniendo, te recomiendo, pero bueno, mucha gente no, está bien. Está bien grabada. Lo que pasa es que me costó poder conectarme, era terrible. Y se me caía cada... Y bueno, hasta que logré... Sí, eso ahí logré y me dieron el... Es muy común, Héctor. Bueno, gente, que tengan una Las buena actividades semana. están en el programa, ¿no? Las actividades yo lo que en el pido programa y hay una actividad por clase o no. No, porque no hay posibilidad de hacer control de lectura, no vamos a hacer, porque hay mucha gente. Listo. Lo que sí somos, ahora te doy, Pablo, claro en el sentido que ustedes, todos los que vengan o no vengan a las clases, van a tener que leer ese material, porque las preguntas son de eso.
No vamos a salir de eso. Perfecto. Pero tampoco Perfecto, perfecto. el que no haya leído eso no va a poder aprobar. ¿Sí, Pablo? Perfecto. Mi consulta es en referencia a la próxima clase, quizás para ser un poquito más activo, si el material ya está subido, al no haber control de lectura, quizás tenemos tiempo de leer el material antes de la clase. Mira, lo que me dijeron del consejo, me informaron que las van a ir subiendo, no todo junto previo, no sé por qué, cambió lo van a ir subiendo por semana. Pero yo les digo que lo que vamos a trabajar es 75-23 y la idea de igualdad estructural. Ahí hay muchos materiales para buscar, si ponen igualdad estructural, con que lean el artículo y lean algún material. De hecho, en la plataforma ya hay uno, ya hay un archivo. Bueno, vamos a, porque acá son cuestiones más genéricas también de la construcción institucional, de la función y rol de los jueces, todo esto que venimos hablando, y hay material hasta de lawfare, pero ya en la clase que viene vamos a pasar al 75-23 y la igualdad. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buena clase. Gracias, Pablo. Bueno, Hasta gente, luego. gracias.